Bien, pues bueno, lo que vamos a hacer ahora tiene que ver con empezar a darle movimientos de derecha a izquierda a nuestro player, ¿no? Para eso yo voy a crear una variable, ¿de acuerdo? Que va a almacenar en valores como que le vamos a asignar luego al cuerpo para que se mueva. Por ejemplo, tenemos valores de tipo entero como la velocidad, ¿de acuerdo? El tipo entero significa que nosotros vamos a dar una velocidad que contenga un número entero como 2, 3, menos 5, 40, menos 40, etcétera. Si fuera de tipo flotante, como de tipo float, pues por ejemplo puede ser 2.5, 2.20, etcétera, ¿no? En mi caso, pues va a ser de tipo entero y también de tipo entero le voy a dar el salto, ¿de acuerdo? De preferencia escribe con mayúscula eh, las variables y también vamos a generar una variable que va de cierto tipo que va a almacenar a nuestro cuerpo, el cual nosotros vamos a modificar. ¿Esa variable de qué tipo va a ser? Pues bueno, vamos a ir a mi Unity, vamos a seleccionar Player y si te das cuenta nosotros en el read body desplegamos, el player ya tiene una gravedad por defecto. ¿De acuerdo? Pero este read body, a pesar de que tiene esta propiedad, tiene otras propiedades que tal vez no estén aquí colocadas, o bueno, si nosotros vamos desplegando, ¿de acuerdo? Vamos desplegando más cosas, vamos observando, por ejemplo, info, observamos posiciones, rotaciones, velocidades que nosotros no podemos modificar manualmente, pero que nosotros podemos ir modificando a través de código. Acá tenemos una gravedad, esta no la vamos a modificar, podemos modificarla desde aquí tranquilamente sin necesidad de colocarla en el código, pero nosotros lo que necesitamos es una velocidad en el eje X, en este caso, para movernos de derecha a izquierda. Pero eso es donde se encuentra en el read body, ¿no? Entonces, por consiguiente, nosotros tenemos que en el código tener una referencia de este read body, de este cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? Es muy sencillo. Primero vamos a crear una variable. ¿De qué tipo? Pues read body, ¿no? Read body 2D, muy importante. ¿Por qué? Porque ese es el objeto que nosotros queremos tener de referencia en este script, por eso ese tiene que ser el valor. Ese es, o sea, el tipo de variable. Ahora, ¿qué nombre va a ser? El que tú desees. Yo en mi caso le voy a poner body, tú le puedes poner player, player 1, el que tú desees. Entonces es de tipo, es de nombre body, pero es de tipo read body 2D. Esta variable va a almacenar aquí en el read body 2D, ¿no? Que es el cuerpo que yo tengo. Acá tenemos la función start y aquí es donde nosotros vamos a inicializar un valor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, le podemos decir body, ¿de acuerdo? Es igual a get component, ahorita explico todo esto, read body 2D, punto coma, ya que hay que escribir esto. ¿Qué significa todo esto? ¿De acuerdo? Significa lo siguiente, mira. En primer lugar, me dice que body que mi variable va a ser igual a un get component, que es obtener el componente, ¿no? No te olvides que acá nosotros, si te das cuenta, cuando le damos add component, ¿qué estamos añadiendo? Add es añadir y component, componente. Estamos añadiendo componentes. El readway es un componente y este script está dentro del player y este player tiene todos estos componentes, el spray render, el transform, el bus collide, el read body, el script y puede tener más, puede tener 100, los que tú desees. Entonces nosotros qué vamos a decir, get component significa obtener el componente, pero hay un montón de componentes y cada componente es distinto. Hay un spray render, otro es un box collider, otro es un transform, otro es un rebody, puede haber distintos componentes, puede haber una cámara inclusive. Entonces, nosotros lo que le decimos es que nos pase el tipo, de acuerdo acá entre estos símbolos menor que y mayor que, pasamos el tipo de componente. Y este tipo obviamente tiene que ser idéntico a esta variable, porque si no, no tendría sentido que este tipo que vamos a almacenar, este tipo de componente que es read body, esté almacenado dentro de un entero. No tiene sentido, ¿no? Porque obviamente tiene que ser un read body 2D. Entonces ya, gracias a almacenar nosotros, en primer lugar, buscar el componente de tipo read body 2D y almacenarlo entre body, ya nosotros a través de body sencillamente podemos acceder a las propiedades del componente, ¿de acuerdo? El read body, como vemos, tiene gravedad, velocidad, etcétera. Entonces, dentro de Physics Update, nosotros vamos a ejecutar, ¿de acuerdo? Lo que tiene que ver con a ver, bueno, este es para una accesibilidad de tipo private. Te debería salir el Star y el Physics Day de un color un poquito distinto, amarillo. No sé por qué no está saliendo. Bueno, supongo que se habrá bugueado algo, bueno, etcétera. Pero funciona igual, no ha lanzado ningún error. Así que bueno, supongo que cuando corre el programa o lo guarda inmediatamente se va a recomponer. Pero bien, lo más probable es que tú le tengas el color amarillito, esto así que no hay problema.
Tal vez yo moví algo sin darme cuenta, pero la lógica es la misma. Entonces, en la función star le damos el valor, inmediatamente inicia el juego, esto se ejecuta el primer cuadro, e inmediatamente a la variable le estamos dando el valor, ¿de acuerdo? Del rigid body. Entonces acá a través de body podemos acceder a las propiedades. Lo siguiente es verificar, como ya tenemos una gravedad, no nos tenemos que preocupar por darle una gravedad. Entonces lo siguiente es verificar qué tecla estamos presionando, obviamente, para ejecutar todo ello. Yo entonces agrego una sentencia if y tabulo, y acá dentro de if voy a decir si estoy presionando tal tecla, hacer tal cosa. En este caso yo le voy a decir si input punto, en este caso get keydown. Keydown significa que mientras yo la presione solo una vez, el get key indica que mientras yo la mantenga presionada, y el get key up significa que si yo suelto la tecla, ¿de acuerdo? Entonces en mi caso es get key, porque yo mientras yo tenga presionada la tecla derecha, izquierda, D, A, lo que sea, voy yo a ejecutar la función de este caso moverse a la derecha. Entonces yo le voy a dar que sea get key, ¿de acuerdo? La que yo voy a utilizar. Y entre paréntesis escribimos, entre comillas, la letra. ¿De acuerdo? Si yo escribo right, así como está en minúscula todo, sería la flecha direccional derecha. Si escribo left, sería la flecha direccional izquierda. Entonces en mi caso lo que yo voy a hacer es escribir así, right, ¿de acuerdo? Right, así. Y acá voy a escribir, si yo presiono la tecla derecha, caso contrario, else if, ¿de acuerdo? En caso contrario, yo presione la tecla izquierda, ¿de acuerdo? Cuando yo presione la tecla izquierda, en este caso no es right, sino left. Y el caso contrario else, que cuando no presione ni la derecha ni la izquierda, ¿no? Cuando no haga ninguno de estos dos casos, pues inmediatamente sería cuando ya mi player se tendría que quedar quieto, ¿no? Entonces nosotros tenemos la variable velocidad que nosotros aquí la vamos a escribir, le vamos a dar un valor, por ejemplo, velocidad igual a, no sé, 2, supongamos, punto y coma. Entonces nosotros aquí le vamos a decir fácil, vamos a decir body, vamos a acceder al cuerpo, punto velocity, ¿de acuerdo? Vamos a acceder a la velocidad del cuerpo, ¿de acuerdo? Acá ya estamos modificando las físicas del rigid body 2D. Y le voy a decir, yo no puedo acceder de manera como decir punto X, dime la velocidad en X igual a velocidad, ¿no? Así punto y coma, no. Porque el vector velocity, punto X, que tiene el mismo, eh, las mismas físicas del rigid body dice acá, no se puede modificar el valor de vuelta de rigid body 2D.velocity porque no es una variable, ¿de acuerdo? No es una variable, es simplemente una propiedad. Entonces nosotros para modificar esto tendremos que hacerlo simplemente a través de un vector, ¿de acuerdo? Le podemos modificar un valor, pero no específico, no el valor de X, el valor de Y, el valor de Z, no, sino netamente el valor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, creamos un vector, new vector 2, ¿de acuerdo? Porque estamos en un espacio 2D, que va a recibir la coordenada X, Y. Yo en Y no quiero hacer nada, ¿de acuerdo? En Y yo quiero que se mueva tal y como está programado por las físicas, y en X yo quiero cambiar el valor. En este caso, right es derecha, entonces va a ser positivo. Entonces va a ser velocidad, ¿de acuerdo? Coma, el valor que lleva aquí va a ser de tipo idéntico como está el rigid body, o sea, body.velocity.y. ¿Qué significa esto? Si te das cuenta, acá nosotros sí podemos acceder al punto Y, pero no estamos modificando el punto Y, simplemente estamos dándole o diciéndole a velocity que en el eje Y va a mantener su velocidad en Y. Ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos una gravedad, si nosotros en vez de ponerle velocity y le pusiéramos cero, cuando nosotros nos vamos a la derecha, la gravedad se va a anular porque la gravedad se modifica en el eje Y, hacia abajo en unity es negativo y hacia arriba es positivo. Entonces, la gravedad ya viene por defecto de manera negativa porque, bueno, vamos hacia abajo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ir hacia arriba, hay una fuerza hacia abajo que es la gravedad. Si nosotros le ponemos cero, cuando saltemos o cuando nos movamos a la derecha, entonces la gravedad va a iniciar a bajar, pero luego cuando nos movemos hace cero, entonces la gravedad será cero y nunca vamos a caer, por más que no haya suelo abajo, porque estamos modificando el valor de y. Lo que nosotros no es que queremos es no modificar ese valor, queremos dejarlo tal y como se encuentra en ese momento. Si en ese momento mi gravedad es, supongamos, 1.000.000, yo quiero que se quede como 1.000.000. Yo simplemente lo que quiero es moverme a la derecha. Por eso, este body.velocity y no es que yo le estoy diciendo body.velocity y es igual a algo, no, sino lo que yo le estoy diciendo es que lo que tenga en esa coordenada y se le asigne tal y como está, ¿de acuerdo? Por eso yo no estoy modificando un valor como acá que le estábamos poniendo punto y, ¿de acuerdo? Porque eso no se puede hacer. Entonces, sencillamente nosotros así modificamos el valor en X y lo mismo tiene que ser tanto a la derecha como a la izquierda, solo que la diferencia es que acá va a ser negativo la velocidad porque vamos a ir a la izquierda. Y en el eje Y va a ser parecido,
Solo que aquí la velocidad no es ni negativa ni positiva, sino que es cero. Acá sí, ¿por qué? Porque yo no me voy a mover, ¿no? Ahí es cero. Y en Y se mantenga. Si se está aplicando una gravedad mientras yo estoy quieto, entonces esa gravedad que se mantenga es como nosotros. Mientras nosotros estamos quietos, sentados, parados o corriendo, se nos está aplicando la gravedad de la Tierra. Entonces lo mismo tiene que pasar en el juego, parecido, ¿no? Mientras corremos, sea derecha, izquierda, mientras mantengamos quietos, la velocidad que se nos esté aplicando Y tiene que ser idéntica. En este caso, pues como la gravedad, ¿no? Que se nos está aplicando. Entonces, lo que se varía en el eje Y tiene que mantenerse variándose así. Entonces, a través de este código ya sería un código funcional. Vamos a dar control S para guardar el código. Muy importante, antes de ir al Unity, hay que guardar el código. Y inmediatamente, pues en primer lugar ya tenemos asignado el valor de nuestra velocidad, tenemos asignado la referencia del objeto, en este caso el cuerpo, que es el rigid body, y hemos modificado sus propiedades del componente este rigid body a nuestro beneficio para movernos de derecha a izquierda y estar quieto, ¿no? Entonces para eso en primer lugar nosotros vamos a abrir Unity, ¿de acuerdo? Vamos a esperar que esté cargando, ¿de acuerdo? Acá está cargando, tú puedes observar, ya cargó, eh, y vamos a darle clic aquí a donde dice Play, para que inmediatamente todos los cambios que hemos hecho en el script, ¿de acuerdo? Y todo lo que hayamos añadido como componentes, etcétera, se carguen e inmediatamente inicie pues a reproducir mi escena, ¿no? Entonces yo inicio acá por acción de la gravedad, como ves, eso no lo hemos configurado, es el mismo Unity. Obviamente podemos configurarlo y de derecha a izquierda nosotros nos podemos mover, ¿no? Tú puedes observar. Pues si te das cuenta, nos caímos. ¿Qué pasó? Como que rotamos. Bueno, eso se debe a que Unity, al venir de un aspecto 3D, en el rigid body tenemos constraints. Estos son los valores en los cuales nosotros nos podemos rotar, ¿de acuerdo? Freeze es para frisear, congelar la rotación. En el eje X nosotros rotaríamos alrededor del eje X, en el eje Y rotaríamos alrededor del eje Y, pero ¿y el eje Z qué es? El eje Z es un eje perpendicular a una pantalla. Si tú puedes observar la pantalla de tu computador o de tu celular, si tú colocas un lápiz o un lapicero sobre esta, de manera perpendicular a la pantalla, ese sería tu eje Z. Y si tú rotaras ese eje Z y estuviera pegado a tu pantalla, toda tu pantalla rotaría, ¿no? Entonces, ese es el eje Z que está molestando, ¿no? Si te das cuenta, cuando vamos a rotación, este circulito azul que tú ves aquí, ese es el eje Z. Entonces, cuando nosotros rotamos, caemos, ¿no? Generando esta rotación. ¿De acuerdo? Entonces, control Z para que se mantenga, le decimos que sea freeze, que esa rotación se congele, ¿de acuerdo? Ahora, si queremos rotar acá manualmente lo podemos hacer, pero en el juego ya no podemos hacerlo porque hemos dicho al cuerpo, que es el body el que mueve las físicas, en este caso, que su rotación se anula en Z. En X y Y se mantiene, pero bueno, no va a haber tal rotación porque estamos en un espacio 2D, ¿de acuerdo? Pero en el eje Z sí va a haber esa rotación y por lo tanto la vamos a decir que se congele. Ahora si caemos ya no hay ese problema y nos podemos mover de derecha a izquierda, ¿no? Como tú puedes observar. Entonces ya tendríamos así creado nuestro movimiento. ¿De acuerdo? Luego ya vamos a ver el salto y luego vamos a ver cómo hacer que el player mire a la izquierda cuando movemos a la izquierda, a la derecha cuando movemos a la derecha y haga animaciones, ¿no?